Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenidos a una nueva edición de Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. El día de hoy tenemos la presencia del maestro Renato Supo, director de la Banda Sinfónica del Estado de Sonora, que aparte va llegando de Cuba en una experiencia muy bonita que tuvo dirigiendo a la Banda Nacional de allá de ese país. Maestro, bienvenido. Hola, ¿qué tal, querido Omar? Un saludo a ti y a todo tu amable auditorio. Maestro, cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue dirigir a la Banda Nacional de Cuba, que aparte es reconocida la música cubana como algo muy excepcional, con mucha disciplina? ¿Cómo fue la experiencia? Efectivamente, como bien comentas, querido Omar, la Banda Nacional de Conciertos de Cuba tiene una dinámica de invitar a directores de talla internacional o a nivel internacional. Muy amablemente ellos se han fijado en el trabajo que hemos estado logrando por acá en el Estado de Sonora con la Banda Sinfónica del Estado. Me han girado una invitación y muy amablemente hemos aceptado, y aprovecho este momento para agradecer a nuestro señor gobernador, al doctor Alfonso Durazo, así como a mi directora, la maestra Beatriz Guadalupe Aldaco, directora del Instituto Sonorense de Cultura, por todo el apoyo que he recibido de ellos. De verdad que estamos muy agradecidos. Y realmente fue una experiencia muy enriquecedora, fue una experiencia en la que la idea principal es llevar nuestra música sonorense, nuestros compositores sonorenses, más allá de lo que viene siendo el ámbito de nuestra entidad sonora, ¿no? Maestro, ¿cómo las primeras diferencias que notó de dirigir a músicos mexicanos aquí como la Banda Sinfónica a la Banda Nacional, que aparte tengo entendido que dobleteaba el número de integrantes? ¿Cómo fue esa experiencia de llevar una música que aparte ellos no tenían mucho en el radar, como es la música sonorense, y lograr un concierto, porque culminó en un concierto, Así ¿verdad? es. ¿Cómo fue ese proceso, maestro? Fíjate que es altamente grato y muy interesante la extra experiencia de trabajar con músicos que están en otro ámbito geográfico, y que ellos ven la música de una manera a la visión que uno tiene de este lado, ¿no? De la misma música. Y muchos dirán, bueno, son las mismas notas, tendrán que tocarlas igual, pero bueno, ellos son músicos mucho más inclinados a ritmos afrocubanos, mucho la síncopa, y nosotros somos un poquito más cuadraditos en ese sentido. Sin embargo, para mi sorpresa es de que ellos también tomaron con mucho respeto y con mucha dedicación nuestra música. Es decir, sabían que llevábamos obras muy propias de nuestro estado, y ellos siempre, con todo el respeto al mundo, siempre trabajaron nuestra música al grado tal de que siempre siguieron las instrucciones del director. En mi caso, yo como director pues trataba siempre de agrupar y de lograr que el capital humano con el que ellos cuentan, que es una plantilla alrededor de 70 músicos, lograr conjuntarlos a todos para lograr ese sonido muy parecido al de acá. Creo que lo logramos, sin duda alguna. Trabajar con tanta gente en un mismo espacio es muy enriquecedor, pero también hay que trabajar con un dinamismo muy especial, precisamente para lograr en muy poco tiempo que logren interpretar obras que no eran del conocimiento de él. Fue una semana de ensayos, ¿verdad, maestro? Previo al concierto. Exacto. Para hacerte más exactos, fueron 4 ensayos generales y el concierto. Maestro, ¿qué diferencias nota del músico mexicano, o particularmente sonorense, al músico cubano? Realmente no hay mucha diferencia, al grado de decirte que no la hay, simplemente que los puntos geográficos son diferentes, la forma de ver la música es lo único que yo dijera que hay una diferencia, pero en realidad ambos músicos, ambos perfiles de los países son iguales, tienen las mismas capacidades musicales, las mismas maneras de siempre tomar muy en serio cada obra que le vamos presentando, salvo que la única diferencia es que cambian los puntos geográficos.
Maestro, previo a que se fuera a Cuba y a La Habana, platicábamos, lo entrevistaba para un boletín del instituto y me hablaba también de la parte humana, que más allá de llegar como director y la parte académica o la parte técnica de la música, le interesaba mucho a usted la parte humana. ¿Cómo se fue desarrollando ese vínculo entre director y los músicos de la Banda Nacional de Conciertos? Y sobre todo, ¿cómo fue el llegarles, el transmitirles su mensaje y la música que van a interpretar? Fíjate que en ese sentido el músico cubano es muy receptivo, muy perceptivo y también toma muy en serio las cuestiones de la música. Ellos tienen unos procesos de mucho aprendizaje, son muy largas sus carreras, por lo tanto cada hora para ellos es muy importante. Yo siempre fui muy bien recibido, siempre tuve el respeto de ellos y creo que logramos armar ese canal de comunicación porque sabía de antemano que si yo hacía ese clic inmediatamente con ellos, esto iba a fluir mucho más sencillo. Creo que lo logramos desde un primer momento. La gente de Cuba admira mucho la cultura mexicana, pero también conocían poco de la cultura sonorense. Okay. Entonces, para ellos eso fue algo así como muy expectante, muy bien esperado. Como te voy a comentar, más allá de las simples notas que aparecen en la partitura, yo les daba a entender qué significaba cada nota, por qué este pasaje así, por qué había que interpretarlo así, por qué nosotros vemos la música de esta manera, y ellos siempre tuvieron esa amabilidad y esa entereza por estar siempre en ese mismo canal. Para lograr eso, pues obviamente teníamos que llegar con ellos, platicar de dónde veníamos, quiénes somos, quiénes eran los autores, darles un breve contexto previo a la cuestión musical y ellos ya poco a poco iban entendiendo esa situación y siempre fue un grupo de muchachos, la Banda Nacional de Conciertos fue un grupo de muchachos muy perceptivos. Aprovecho también para enviarle un saludo a nuestro buen amigo y director, maestro Igor Corcuera, quien es el director titular ahí en Banda Nacional de Conciertos y a todo el equipo que conforma esta agrupación. Maestro, ¿cómo fue ese choque cultural? Ya ve que a los cubanos desde la lejanía se les presupone como un pueblo muy festivo, muy feliz, la música lo representa así también, y nosotros los sonorenses generalmente somos como un poquito más parcos, más directos. ¿Cómo fue ese choque cultural, sobre todo en estilos musicales? Ahorita mencionaba que ellos tenían un poquito más a ritmos afro-latinos, a la síncopa, y aquí somos un poquito más cuadrados. ¿Cómo fue mezclar esos dos estilos? Bien, nosotros casi siempre como directores tratamos de ir ahora sí que paso a pasito, ¿no? Nosotros, en mi caso, fue a veces ver notas por notas porque hay algunos pasajes que nosotros los sonorenses lo tocamos muy cuadrado y hay otra pequeña síncopa. Entonces había que decirles exactamente qué es lo que buscábamos, qué es lo que queríamos. Pero como te vuelvo a comentar, no hubo un encontronazo cultural diferente. En esencia, somos lo mismo, simple y sencillamente como que nos diferencia, como te voy a decir, el punto geográfico. No hubo nunca un gran diferenciado, pero sí había que aclarar ciertos puntos, ¿no? Para que todo fuera como que fuera fluyendo. Okay. Y realmente, fíjate, de los 10 temas que llevábamos, mayormente donde estuvimos trabajando un poquito más fue con el repertorio sonorense que de los compositores locales, porque te comento que llevamos música del movimiento nacionalista del maestro José Pablo Moncayo, pero también llevamos música del maestro Arturo Márquez Navarro, que es un poco más conocida, ¿no? Sin embargo, llevar el Baile del Diablo, La Pilareña, El Moro de Cumpa, Sonora Querida, La Barca de Guaymas, bueno, esas piezas que para nosotros son muy sencillas, ese es donde tuvimos que trabajar más, precisamente para que el contexto musical bajara un poco más firme que a una simple partitura o a simples notas, ¿no? Teníamos que verlo y explicarle, esta pieza fue por esto, en nuestro lenguaje musical tendríamos que transmitir esto. Para Barca de Guaymas, esto porque es una historia de un marino que va y que deja a su familia. Entonces,
a la hora de interpretar esta pieza, aquí tendremos que poner énfasis en esto y todo eso. Yo creo que... Pues también fue una historia de una clase de historia musical. Ahí también. Siempre es importante cada obra explicarla para que el músico ya tenga el contexto y ya entienda. Maestro, ¿cómo fue la construcción y la curaduría del repertorio que llevó? Ahorita nos mencionaba algunas piezas que llevó y ¿cómo fue ese proceso para usted de saber qué pieza llevar? Fíjate que nosotros, es que Sonora es vastísimo en cuanto a compositores que aún siguen ahí dormiditas sus obras. Para mí era muy importante llevar músicos de distintos puntos, música de distintos puntos geográficos de mi estado. Llevamos música del Guaymas, hablamos un poquito de Cananea, de historias que se hablan en Cumpas, pero también yo quise llevar música de compositor Gildardo Vázquez, autor del Baile del Diablo y de otras tantas piezas, precisamente porque él nace en Soaqui de Batú, que es uno de los pueblos que está inundados precisamente por la presa del Novillo, y él ha dejado mucha música, aún y cuando el maestro muere joven, tiene mucha música que sigue por ahí, entonces sería injusto no llevar algo de ellos, ¿no? Entonces, sí quisimos llevar al maestro Márquez, que siempre va a ser un referente a nivel mundial, pero también teníamos que llevar esos compositores que solamente a nivel local lo tenemos. Nosotros cuando tomamos ya este proyecto, irlo haciendo un poquito más en firme, eso fue una de las razones por la cual le dio peso, ¿no? Llevar la cultura sonorense a otras latitudes, y creo que las autoridades que tenemos hoy, tanto la maestra Beatriz Aldaco como nuestro gobernador, tienen en mente siempre internacionalizar, que no nada más se quede aquí en nuestra cultura musical, sino llevarlo más allá de nuestro país, que trascienda, que sea vista y escuchada en otras latitudes, ¿no? Maestro, para la construcción o la arquitectura sonora de un ensamble de 70 personas, ¿cuál fue el mayor reto que tuvo ahí? Sin duda alguna, la conjunción de las voces, las intensidades. Cuando tienes un grupo de 35 músicos, 40 músicos, tú puedes controlar las sonoridades, las fuerzas con las que interpretan. Controlar 75 músicos para que todos toquen pianito, bajito, es un gran reto. ¿Por qué? Porque mayormente en las obras siempre va a haber pasajes musicales en los que tiene que un solo instrumento destacar sobre el resto. Entonces, ¿eso a qué conlleva? A que el músico debe tener una técnica súper perfecta para no perder afinación, para no perder la intensidad, y que un solo instrumentista se eleve encima de ellos sin gritar las notas, como decimos nosotros. O sea, se requiere de músicos de muy alto nivel de ejecución. Maestro, desde que entré aquí al Instituto Sonorense de Cultura he visto una gran evolución de la banda sinfónica. Ha ido reto tras reto, ha ido empujando los límites que se le han puesto de la banda. Por ejemplo, el pasado Festival Alfonso Ortiz Tirado se presentaron en Palacio Municipal en una noche de gala, ofreciendo un concierto con una soprano, con un barítono y un tenor. Y un tenor. Maestro, ¿cómo fue esa experiencia de ensamblar dos músicas distintas, la construcción de la sonoridad? ¿Cómo fue esa experiencia para usted? Fíjate que las noches de gala de Festival Alfonso Ortiz Tirado, yo creo que es de los retos más altos, precisamente conjuntar a un grupo de músicos de aliento mayormente, es algo, un gran reto, pero aunado a eso, acompañar a una voz soprano, un tenor, un barítono, es algo todavía mucho más retador en ese sentido, musicalmente hablando. Para este concierto del festival, en esta edición 2023, seleccionamos música de zarzuela y trajimos estos tres grandes perfiles. Alan Pingarrón, una excelente voz, el maestro Manuel Vera, excelente barítono, Angélica Alejandré, increíble voz, soprano, y logramos conjuntar ese trabajo también. Fíjate que mucho de las cuestiones que se nos van presentando, hay un gran reto musical, pero hay un gran reto también con el capital humano, como te comentaba, y siempre hemos tenido la fortuna, gracias a Dios, de que todos han estado siempre dispuestos a cooperar, de que todos vamos en ese mismo canal, en ese mismo sentido. Así ha habido momentos en los que de repente
más allá del reto musical, también el reto de armar ese equipo, pero en estos casos nos hemos trabajado siempre bien la parte humana, la parte del ser, el decirle, nuestro objetivo es, trabajemos juntos, más allá de cualquier otro, ¿no? Que el interés común sea trabajar juntos para presentar un excelente concierto. Y siempre eso es lo que ponemos siempre sobre la mesa. Siempre nos hemos entendido muy bien con todos los artistas que hemos acompañado, con nuestros músicos, y por ello es que vemos estos conciertos de tan alto nivel, precisamente porque todo el mundo ahora sí que aporta su granito de arena. Cada uno desde su trinchera le va sumando, le va abonando, y al final del día tenemos estos conciertos tan grandiosos, tan espectaculares, tan llenos de sincronía entre voz, músicos y director. Eso, cuando terminó el concierto, ¿cuáles fueron sus primeros pensamientos? Pues, verdad que sí, fue un concierto que nos llevó bastante prepararlo, y una vez que ensamblamos con los cantantes, sabíamos que iba a fluir, sin embargo, habría que adaptarse, sabíamos que nos teníamos que adaptar a la cuestión de la sonoridad de lo que es Palacio, ¿no? Y lo logramos en el sentido de poner las cartas siempre sobre la mesa, de que las intensidades deberían de ser más bajas de lo normal para músicos de aliento, para que dejar que la voz fluyera. Okay. Y creo que lo logramos, el público lo apreció, el público lo aplaudió, lo disfrutó, y también la crítica que tuvimos siempre fue muy constructiva, en positivo. La verdad que eso para nosotros nos llena de mucha satisfacción, nos sigue dando herramientas para seguir adelante en esta carrera que no tiene fin y que tampoco hay un límite, ¿no? Claro. Maestro, estos triunfos de también ir sacando o rompiendo paradigmas de lo que supuestamente una banda, porque inicia hasta hace poco, hasta hace unos años, era banda de música del estado. Exacto. Muy enfocada a la música regional sonorense. Ajá. Ya con la banda, ese cambio de nombre y de concepción de la banda sinfónica, hemos visto cómo ha ido empujando estos límites de los que ahorita le hablaba. Nos lleva, por ejemplo, el concierto de inicio de temporada que está el 2023, fue Vals del Mundo, donde toca Danubio Azul, toca también Emperador. Sí, fíjate que este es de los retos, sin duda alguna. Mayormente ese tipo de música, pues muchos de los compositores, de los grandes compositores de vals, precisamente nacen en Viena, Austria, y los instrumentos de cuerda son los que predominan, instrumento de cuerda, piano. Para nosotros es eso que bien te comentaba, que hacer que instrumentos de aliento de alguna manera logren esa misma calidad que un instrumento de cuerda. Entonces es algo que también el músico coopera. ¿De qué manera? Bueno, capacitándose, entendiendo el contexto musical, entender que cada concierto es un reto nuevo, y tuvimos que interpretar el Vals Emperador y que tuviera que sonar como tal, el Vals número 2, bueno, el segundo Vals es Shostakovich, pero también nosotros tenemos nuestros propios compositores sonorenses muy importantes. Yo en cada concierto trato al menos de que se interprete música de algún compositor sonorense, y ese fue el caso del Club Verde, el maestro Rodolfo Capone, el famoso Champs, originario de Hermosillo, y pues a tocar su obra, su magna obra, que es aparte con mucha historia, ¿no? El Vals de Club Verde. Sí, ahí hay bastante historia. Mucha tela de qué cortar, ¿no? Sí, claro que ese sí amerita un programa enterito. Maestro, y para en la continuación de la temporada orquestal de este primer semestre de 2023, ¿qué otros conciertos tienen? Dentro de poco, este próximo 29 de marzo, vamos a tener la música de cámara, música donde incluiremos grupos quintetos, cuartetos, tocando de diferentes periodos. Vamos a tener el día, para lo que viene siendo el festejo del Día del Niño y la Niña, vamos a tener el famoso concierto que año tras año siempre lo repetimos porque tiene tanto éxito, que es el concierto de videojuegos, héroes, princesas, superhéroes. Siempre es muy interesante porque los niños viven la música, viven con los personajes y también viven la cuestión escénica. Es muy interesante. Asistiremos este próximo 2 de abril al Festival Enrique Quijada de Nures. Siempre es muy interesante para nosotros tener un contacto muy directo con nuestros municipios, que es ahí precisamente donde hay una gran fuente de compositores
y vamos a estar en el Festival Enrique Quijada. Igualmente, el próximo, en mayo, estaremos en el Festival Quino. Vamos a acompañar a la soprano Ivonne Pino, quien es justamente originaria de Magdalena. Precisamente vamos a interpretar también música mayormente de zarzuela. Como verás, mayormente nos estamos moviendo en diferentes estilos. Es decir, no tenemos un estilo definido, sino que siempre estamos en búsqueda de nuevos repertorios, de nuevos retos musicales, y siempre en esa búsqueda de que nuestra gente, de que el público que asista disfrute, goce y sobre todo aprecie la capacidad musical. Maestro, esta versatilidad que está mostrando la banda sinfónica, ¿cómo la maneja de cara a sus músicos? ¿Cómo es decirles, bueno, ahora vamos si ayer tocamos valses, ahora vamos a tocar zarzuela, vamos a volver a la música regional? ¿Cómo es ese proceso, más allá de lo técnico, desde lo intelectual, de ir yendo y viniendo, regresando? Fíjate que es indudable que yo no podría separar lo intelectual de lo que se va a interpretar, porque el músico que tenemos, la plantilla de músicos, nuestro capital humano, está tan capacitado en todos los diferentes estilos, y cada uno de ellos a lo mejor tendrá una tendencia hacia uno, hacia otro, pero al final del día tiene mucho que ver con la cuestión de visión que tenga el director. Porque a veces tenemos que tocar música sonorense y es un estilo, pero vámonos a valses del mundo. Bueno, y es distinta la manera de atacar las notas, es distinta la manera del tratamiento que se le da a la música. Entonces creo que sin duda alguna el que el músico se esté capacitando, el que escuche diferentes músicas, el que el director esté siempre en constante capacitación, que escuche otras músicas, eso es lo que hace que todo esto converja en un solo punto, que es el expresarlo a través de los instrumentos, cada una de las obras, sin perder la contextualización de los temas, ¿no? Claro. Maestro, regresando un poquito a su viaje a Cuba, y con todo esto que venimos hablando de los pasos que ha ido dando hacia adelante la banda sinfónica bajo su dirección, ¿qué es lo que sigue para la banda sinfónica? ¿Qué retos se pone Renato Supo de cara al futuro? No, pues yo soy un hombre ahora sí que de 24 horas, de concierto a concierto, porque si tú me preguntas qué vamos a hacer dentro de poco, aún no lo sé, solo sé que el siguiente concierto es el siguiente y es el más importante. Terminamos eso, bueno, el que sigue. ¿Por qué? Porque la atención que uno debe de tener como director para cada concierto es el 100% el enfoque. Entonces, por ahí hay otras invitaciones a dirigir otras orquestas, otras bandas, otras agrupaciones, y por supuesto también vendrá por ahí un reto mucho mayor que estamos por ahí afinando para presentarnos en un plano a nivel internacional. Entonces, creo que eso lo tenemos que ir trabajando paso a paso. Una vez que tengamos ya toda la información, con gusto las haremos dar a través de los medios oficiales, precisamente para que tengan ese contexto de qué es lo que el quehacer musical que hacemos en banda sinfónica, y por supuesto el tener, como te vuelvo a decir, dos perfiles tan importantes como la maestra Aldaco y nuestro gobernador Alfonso Durazo. Ellos siempre desean que la calidad interpretativa esté al tope, pero sobre todo que la cultura musical sonorense sea vista ya, no nada más en Hermosillo, sino en el estado, sino a nivel nacional e internacional. Entonces muy probablemente por ahí vamos a estar dándoles nueva información acerca de los nuevos retos que vamos a ir teniendo por ahí. Maestro, ya finalmente vimos en el concierto de Valses del Mundo, vimos un auditorio lleno. A mí lo que me llamó la atención es que también había mucho joven. Quiere decir que hay una creación de nuevos auditorios. ¿Cómo siente eso usted? Excelente. Sin duda alguna, el que el joven se acerca a la cultura hace seres sensibles, hace seres empáticos con los demás, pero para nosotros es muy importante tener ese acercamiento, porque eso significa que dentro de poco estos mismos jóvenes traerán a otros jóvenes y estaremos interpretando más estilos diferentes, pero sobre todo vamos a ver llenos tanto de jóvenes como de personas mayores. Para nosotros es muy importante lo siguiente, eso nos debe de quedar claro, que el público joven, el armar nuevos auditorios, nos da la oportunidad de llegar a un público que mayormente había estado olvidado. No sé si recuerdas que en tiempos de pandemia
los jóvenes fueron los más olvidados. No había conciertos para niños, no había conciertos para jóvenes, todo era así como que para un público en específico de 30 en adelante. Nosotros nos dimos cuenta de ello y empezamos a trabajar en música más actual. Incluso hasta llegamos a hacer un programa tipo TikTok, ¿no? En cuanto a la selección musical. Y creo que eso, poco a poco, vemos que va rindiendo frutos. Está cosechando ahorita. Estamos cosechando. Fueron esos conciertos, ya vemos a muchos jóvenes de 13 a 17 años. Y ahora con estos conciertos que estamos dando para videojuegos para niños, pues en el Festival del Día del Niño y la Niña, muy probablemente dentro de poco vamos a tener conciertos con puros jóvenes de secundaria y preparatoria. Maestro, lamentablemente el tiempo se nos perdió, siempre un lujo tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias. Esto es Horizontes Culturales, los esperamos en la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias. Horizontes Culturales. Arte, Pueblos originarios. fiestas y tradiciones, Educación artística. gestión cultural, Creación. identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes Culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura.